Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos acompañan domingo a domingo a través de este medio, muy buenos días, el Señor los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Dios tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros, queridos hermanos. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Hay momentos y circunstancias en la vida que no entendemos por qué suceden, ni sabemos qué hacer. Todos hemos vivido momentos así, pero lo cierto es que hay un propósito de Dios en cada acontecimiento. Dios puede hacer grandes cosas con hombres y mujeres imperfectos. Cada uno de nosotros somos imperfectos, pero el Señor nos puede usar de gran manera una vez que el Señor haya trabajado en nuestras vidas. Hoy quiero hablar acerca de uno de los patriarcas de la Biblia, Jacob. Su nombre significa engañador, suplantador, usurpador. Y Jacob era tal como su nombre decía. Él siempre estaba buscando sacar provecho de las cosas. Pero a pesar de ser como él era, había algo que él quería más que cualquier cosa, y era la bendición de Dios. La prédica de hoy la he titulado El usurpador que buscó la bendición de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, Señor, que tú nos das, en el que podemos escuchar tu palabra y meditar en ella. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder comprender tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes y corazones, Señor, para escucharte. Te damos gracias por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas, bendito Padre. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jacob fue el tercero de los grandes patriarcas hebreos y el segundo de los mellizos de Isaac y Rebeca. Rebeca era estéril. Su esposo, Isaac, intercedió ante Dios y ella concibió mellizos. Sus hijos fueron Jacob y Esaú. Ellos nacieron cuando sus padres llevaban 20 años de casados. Antes de nacer, Jacob y Esaú forcejearon en el vientre de su madre, y esto era un presagio de la lucha que iban a mantener durante toda su vida y en la historia futura de sus respectivas generaciones. El nombre Esaú significa velludo. Él recibió este nombre debido a su aspecto. Él era velludo. Pero el nombre de Jacob, que significa suplantador, el que suplanta, vino como consecuencia de su comportamiento inusual durante su nacimiento. Resulta que Jacob nació del vientre de su madre agarrado del talón de su hermano. Jacob y Esaú eran mellizos, pero no se parecían para nada entre sí. Y a medida que iban creciendo, las diferencias se fueron mostrando cada vez más, fueron más evidentes. Jacob escogió una vida tranquila y hogareña. Era un hombre pacífico que habitaba en tiendas, mientras que su hermano Esaú se dedicó a la caza, era cazador, y era una tarea peligrosa. Jacob era el favorito de Rebeca, su madre, mientras que Esaú era el favorito de su padre, Isaac. Según las costumbres de ellos, de los hebreos, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia cuando el padre moría. Esta herencia incluía lo material, las posesiones materiales, pero también incluía la posición como cabeza de la familia y el liderazgo espiritual. Según el orden de nacimiento, Esaú era el primogénito. A él le aguardaban todas estas bendiciones y estos privilegios. Pero Dios le dio a Rebeca un mensaje mientras que ella estaba embarazada de los mellizos, en el que le indicaba, entre otras cosas, que el mayor serviría al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23 dice lo siguiente: y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aunque Jacob no era el primogénito,
él deseaba la bendición de su padre, pero la manera en el que se apropió de ella, la manera en el que la consiguió, no fue la manera correcta. Él usó astucia humana, maquinación para lograr sus objetivos. No sabemos si su madre le habrá contado a Jacob acerca del mensaje que Dios le dio mientras que estaba embarazada. No lo sabemos, pero de una manera u otra, él debió de esperar que el Señor obrara, que el Señor hiciera las cosas. La primera de las ocasiones en la que Jacob tomó ventaja tuvo lugar un día en el que él estaba cocinando, en el que él estaba preparando un guiso de lentejas. Su hermano, Esaú, estaba regresando de una cacería y estaba muy cansado, muy agotado. Y al ver que su hermano había preparado un guiso, le pidió que le diera algo de comer. Y Jacob le dijo, si quieres un poco de guiso, primero véndeme tu primogenitura. Y como Esaú tenía tanta hambre y estaba cansado, no le importó su primogenitura. Génesis capítulo 25, versículos del 30 al 34 dice lo siguiente. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Edom significa rojo. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues mi primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si bien Jacob vemos que tomó ventaja de su hermano, viéndolo cansado, viéndolo de hambre, pero también vemos que su hermano Esaú menospreció su derecho a la primogenitura. En el versículo 34 vemos que dice que él, refiriéndose a Esaú, comió y bebió, se levantó y se fue. Y lo que estos verbos implican es que aún después de haber comido, Esaú no tuvo ningún remordimiento por haberle vendido su herencia a Jacob. La segunda ocasión en la que Jacob hizo gala de su astucia fue cuando su padre tenía 137 años. Leamos Génesis capítulo 27. Leamos los versículos del 1 al 4. Y aconteció que, siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco. Sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta. Y tráemelo para que yo coma. Y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca, la mujer de Isaac, escuchó lo que su esposo le estaba diciendo a Esaú. Y fue y le contó a Jacob. Y le ordenó que vaya al rebaño y que trajese 2 cabritos, que ella iba a cocinar un guiso como le gustaba a su padre y que él se lo llevaría para que recibiera la bendición de su padre Isaac. Jacob al principio como que no quería. Él tenía miedo que su padre se diese cuenta y que en vez de recibir bendición recibiera maldición. Pero luego él accedió a la petición de su madre. Aquí vemos que ambos deliberadamente engañaron a Isaac. Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú. Su madre le trajo ropas de su hermano y él se lo puso. Y Rebeca le dio el guisado y el pan que había preparado. Y Jacob fue a ver a su padre, fue a la tienda de su padre. Y al llegar allí le dijo, Padre mío. Isaac le respondió, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Y Jacob le dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Levántate, te ruego, siéntate y come lo que he preparado para que luego me bendigas. Como Isaac ya era viejo y casi no podía ver, al escuchar la voz de Jacob no entendía qué estaba pasando, por lo que le dice a su hijo, acércate para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú.
Isaac estaba dudando. Y Jacob tenía temor justamente de eso. Él tenía temor de que su padre se diese cuenta que él no era Esaú. Porque además su hermano era un tipo velludo, mientras que él era lampiño. Pero su madre le había colocado a Jacob las pieles de los cabritos sobre sus brazos y sobre la parte lampiña de su cuello. Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de mi hijo Esaú. Y le preguntó nuevamente, fíjense, le pregunta nuevamente: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y Jacob le responde: yo soy. Entonces Isaac le dice: sírveme lo que has preparado. Y él comió y bebió. Y después de haber comido le dijo a su hijo: te ruego que te acerques. Y lo besó y lo bendijo. Isaac bendijo a Jacob, pensando que era Esaú, pensando que era su hijo preferido, su primogénito. La bendición, esta bendición, incluía prosperidad material, abundancia de alimentos, así como también supremacía o dominio sobre sus hermanos y sobre su descendencia. Leamos Génesis capítulo 27, versículos 28 y 29. He aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Acordémonos que Jacob se había puesto la ropa de su hermano Esaú. Versículo 28. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto, que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Fíjense, al final del versículo 29 podemos ver una repetición de la bendición que Dios le dio a su abuelo de Jacob, Abraham, de que aquellos que le bendijeran a él serían bendecidos y que aquellos que lo maldijeran serían maldecidos. Después de un momento llegó Esaú. Llegó Esaú al campamento y fue y preparó la comida para su padre. Y luego fue a verlo. Y al llegar le dijo: Padre, levántese y coma para que luego me bendigas. Y su padre, al escucharlo, se estremeció. Le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Isaac estaba sorprendido y hasta tembló, se angustió. Y luego dijo: entonces, ¿quién me trajo comida? Yo comí todo y lo bendije. Esaú, al oír eso, al enterarse del engaño que había cometido su hermano Jacob, se molestó muchísimo y dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Esaú, al ver lo que había sucedido, le dice a su padre: bendíceme a mí también, padre mío. Pero Isaac le dijo: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Esaú le dijo: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? ¿No tienes más? ¿No tienes una bendición para mí? Su padre le dijo: yo he puesto a tu hermano por señor tuyo. No le puedo quitar la bendición. Ya lo bendije. Esaú, al oír eso, lloró amargamente y juró vengarse de su hermano. Aunque Jacob había recibido la bendición por engaño, no podía ser revocada. Esaú, al ver lo que había sucedido, decidió matar a su hermano en la primera oportunidad que se le presentase, pero optó por posponer el asesinato hasta después de la muerte de su padre. Rebeca, la mamá de ellos, escuchó lo que su hijo Esaú estaba tramando y le dijo a Jacob, a su otro hijo, que huyera, que se fuera a la casa de su hermano, de Labán, del tío de Jacob, que vivía en Padam Aram. Fíjense, hermanos, que aunque Jacob había recibido la bendición de su padre, él no estaba preparado. Ahí había un problema.
Él seguía siendo un engañador. Dios tenía que trabajar en su vida. Dios tenía que cambiarlo, que cambiar su carácter. A pesar que Jacob buscó la bendición y la obtuvo con engaños, él no estaba preparado para recibir esa bendición. Y así sucede muchas veces con nosotros. Queremos la bendición, pero no estamos listos para recibirla. Y si la obtenemos, muchas veces la desaprovechamos o la usamos mal. A veces nos apuramos ante las cosas, como lo hizo Jacob. Él buscó la bendición a su manera. Jacob viajó desde Beerseba, desde donde habitaba su padre, hasta a Mesopotamia, hasta la ciudad de Harán, donde vivía su tío, donde vivía Labán. La distancia entre estos dos lugares era 640 kilómetros. Era un viaje de unos 20 días de camino, o quizás un poco más. Al llegar allí, Jacob se encontró con Raquel, con la hija de su tío. Jacob, al verla, se quedó sorprendido de la belleza de Raquel. Se enamoró de ella. Luego, él le dijo a Raquel que era su pariente. Y ella fue y se lo hizo saber a su padre. Jacob no tenía ni la más mínima idea que iba a pasar los siguientes 20 años en la casa de su tío. Si Jacob era un engañador, su tío, Labán, era aún más, era un experto en esa materia. Ahora vamos a ver que el engañador iba a ser engañado por su tío, pero no solamente en una ocasión, sino de manera sistemática durante los 20 años que vivió allí con él. En Labán, Jacob encontró la horma de su zapato. Y Dios va a utilizar a Labán para trabajar en la vida de Jacob, para que él se diera cuenta de lo que los demás sentían al ser engañados, como fue el caso de su padre, Isaac, y de su hermano Esaú. Después de haber estado Jacob en Harán, en la casa de su tío, un mes, Labán le pregunta a Jacob qué salario quería recibir. Y como Jacob estaba enamorado de Raquel, quería casarse con ella, pero no tenía nada para darle a su padre, le dice que él iba a trabajar 7 años para él por su hija Raquel. Y Labán aceptó. El tiempo pasó, los 7 años pasaron, y Jacob fue a ver a su tío y le dijo: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido de unirme a ella. Labán, desde el momento que Jacob llegó a su casa, había prosperado muchísimo. Y es que Dios había bendecido a Jacob, y por eso esa bendición también hizo de que su tío Labán prosperara. Labán no estaba dispuesto a perder a Jacob, no quería dejarlo ir, y tramó una manera de cómo retenerlo. En aquel tiempo la fiesta de bodas duraba 7 días, una semana, a veces un poco más. La novia llevaba un velo puesto sobre su rostro y así era llevada a la casa del novio para el banquete de bodas. Resulta que Labán, en vez de darle a Raquel, con quien Jacob se quería casar, Labán le dio su otra hija, a su hija mayor, a Lea. Jacob no se dio cuenta. Y al siguiente día, al darse cuenta del engaño de su tío, va a verlo y le reclama, le dice: ¿por qué me has engañado? Y Labán le dice: aquí en nuestra tierra no se acostumbra dar a la menor antes que a la mayor. Así que si quieres a Raquel, la puedes tener, pero primero cumple la semana nupcial con Lea. Y te daré a Raquel a cambio de otros 7 años. Fíjense la viveza de su tío Labán. Lo engañó a Jacob, con tal de tenerlo en la casa, con tal que él se quedara allí. Jacob en Harán tuvo 10 hijos, 6 de Lea, de la hija mayor de Labán, 2 de Bila, que era la sierva de Raquel, 2 de Silpa, que era la sierva de Lea. Y tras el nacimiento de estos 10 hijos y una hija, Dina, que era hija de Lea, Dios le permitió a Raquel tener un hijo, a José. Más adelante, cuando Jacob está regresando a la tierra de su padre, Raquel le va a dar otro hijo, a Benjamín. Durante
estos 20 años, o después de 20 años de haber estado con su tío Labán, Jacob decide regresar a la casa de su padre, a la tierra de su padre, a Canaán, con sus mujeres, con sus hijos, con sus siervos y con sus animales. Pero Jacob no le dijo a su tío, no le informó que iba a regresar. Él simplemente agarró sus cosas y salió, huyó. Y su tío, al enterarse de lo que Jacob había hecho, fue tras él, lo persiguió. Pero Dios en sueños le advirtió a Labán que no le hiciera daño, que no le hiciera nada a Jacob. Luego de eso, Jacob continuó su viaje de regreso a la tierra de su padre. Pero ahora había otro problema. Jacob tenía temor encontrarse con su hermano Esaú. Él sabía que su hermano quería matarlo. Y aunque había pasado mucho tiempo, 20 años, Jacob no sabía si su hermano aún tenía ese deseo. 20 años antes, mientras que Jacob iba a ver a su tío, a la ciudad de Harán, Jacob había visto en sueños una compañía de ángeles, y ahora, en su viaje de regreso, volvió a ver una compañía de ángeles. Génesis capítulo 32, versículo 1 dice: Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Jacob llamó a ese lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Jacob, al no saber cómo su hermano iba a reaccionar al verlo, al encontrarse con él nuevamente, envió mensajeros que le pudiesen informar a Esaú que su hermano estaba volviendo, que estaba regresando. Y cuando estos mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob que su hermano venía a su encuentro, pero que no venía solo, sino que venía con 400 hombres. Jacob, al oír eso, tuvo mucho temor, y lo que hizo fue dividir a su gente, a su familia, a sus animales. Los dividió en dos campamentos. Como dije, dos campamentos significa la palabra Mahanaim. Fue el nombre que Jacob le había dado a ese lugar. Y luego Jacob dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y Jacob oró al Señor, oró a Dios pidiéndole protección. Leamos Génesis capítulo 32, versículos del 9 al 11. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Jacob, después de su oración, envió a su gente y a los animales que él tenía a que cruzaran el río Jaboc. Le dijo que fuesen al otro lado del río, mientras que él se quedó al otro lado. Y estando allí solo Jacob, pasó toda esa noche orando. Y en el transcurso de la noche se le apareció un hombre, el ángel del Señor, y luchó con él hasta el amanecer. Más adelante Jacob se daría cuenta de la verdadera identidad de este hombre. Cuando el hombre vio que Jacob no se rendía, le tocó el muslo y se lo dislocó. Su muslo, el muslo de Jacob, quedó fuera de lugar, y eso debe haber sido muy doloroso. Pero aún así, con todo ese dolor, Jacob no se rendía. Él seguía luchando, y la lucha duró toda la noche hasta el amanecer. El hombre finalmente le dijo: suéltame, porque está por amanecer. Pero Jacob le dijo: no, no te soltaré hasta que me bendigas. Fíjense nuevamente, Jacob había buscado la bendición de su padre, y ahora él buscaba la bendición de este hombre. En el versículo 27, el hombre que aparece en el texto
pero que sabemos que es el ángel del Señor, y lo veremos más adelante, le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él le responde: Jacob. Allí Jacob confiesa su verdadera identidad. Acordémonos que su nombre significaba suplantador, engañador. Él le dice: mi nombre es Jacob, el engañador. El hombre le dice: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. En otras palabras, le estaba diciendo: ya no serás el engañador. Tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. El ángel del Señor, como dije, es nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Por eso le dice: te llamarás Israel, porque has luchado con Dios. Dios es todopoderoso. Nosotros no tenemos fuerza, nosotros no somos nada delante de Él. Pero muchas veces el Señor quiere ver hasta dónde nosotros llegamos. Quiere ver hasta dónde. A veces nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer. A veces Dios tiene que causar dolor en nuestra vida para poder reducirnos, para poder calmarnos y luego bendecirnos. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí con Jacob. Jacob había vivido como él había querido hasta ese momento. Él buscaba solucionar las cosas por sus propias fuerzas. El Señor tuvo que reducirlo. Dice la palabra que le tocó el muslo y se lo dislocó mientras que luchaba con él. Y en medio del dolor, Jacob se dio cuenta que había una conexión entre su dolor y lo que Dios quería hacer en su vida. Dios le cambió su nombre, le cambió la vida, lo hizo una nueva persona. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando venimos a Cristo, cuando nos rendimos ante Él. Uno puede haber sido un estafador, un mentiroso, un adúltero, un borracho, un drogadicto. Y así nos conocía la gente. Pero Dios, así como le dijo a Jacob, también nos dice a nosotros, también te dice a ti: ya no serás más esa persona. Ahora serás una nueva persona. El Señor le dijo a Jacob: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. En ese momento, él se dio cuenta que Dios quería bendecirlo, pero que primero tenía que cambiar lo que él era. Y el Señor usa las circunstancias que atravesamos en nuestra vida para nuestro bien, para cambiarnos, con el fin de bendecirnos. Dios quiere hacer grandes cosas con hombres y mujeres imperfectos. Y así como Dios utilizó a Jacob, Dios te puede utilizar a ti, querido hermano, pero primero tiene que trabajar en tu vida. El Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Hoy a lo mejor no lo entendemos. A lo mejor no entendemos por qué estamos pasando ciertas cosas. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Pero más adelante lo comprenderemos y veremos que lo que el Señor tiene para nosotros es bueno y que lo que Dios permitió que nosotros pasáramos es con un propósito. Dios hace algunas de sus mejores obras en medio de los problemas que nosotros atravesamos. Más de 2000 años atrás, Jesucristo pagó el precio por nosotros. Él cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz. Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. Hay una sola manera en la que una persona puede ser salvo y es a través de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino. Solamente cuando uno cree en Él y viene a Él, cuando uno le rinde su vida y se arrepiente de sus pecados, es que el Señor los salva y le perdona. Cristo es el único que puede transformar nuestra vida. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Cristo Jesús regrese. Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que Dios empieza, queridos hermanos, Dios lo termina. Lo que Dios inicia, Dios lo concluye.
Y si tú, querido amigo, aún no conoces de Cristo, si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que vengas a Él en esta mañana, a que le rindas tu vida al Señor y deja que Él obre en ti. Muchas veces nosotros queremos cambiar, sabemos que no estamos viviendo bien, sabemos que no estamos en el camino correcto. Y por más que tratemos de hacerlo, tratar de cambiar, lo hacemos por nuestras fuerzas, pero vamos a caer o nos vamos a cansar. Solo Dios es quien puede transformar nuestra vida. Solo Él es quien puede perdonar nuestros pecados cuando nosotros venimos a Él y creemos en Él. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y los use grandemente para su gloria. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu santa y bendita palabra. Amado Señor, ayúdanos, Señor, a poder conocer tus caminos, Señor, a poder cumplir tus propósitos, a poder buscar cada vez más de ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor, y que tus planes, Señor, son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Bendito Padre, bendícenos, Señor, y bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor. Amado Padre, sigue obrando en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, bendito Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.